el saludo y el gusto de estar otra vez con todos vosotros en una nueva sesión en directo para el canal de Acoria. Vamos a comenzar viendo un documento del que ya supimos hace un tiempo y que huelga a revisar otra vez. Os acordaréis de que os compartíamos un vídeo recientemente, aproximadamente, no sé, 6 meses, 5 meses, no recuerdo cuánto debe tener el vídeo, donde nos hacíamos eco de unas patentes muy interesantes de, bueno, de esa conocida familia de banqueros que son los Rothschild, ¿no? En concreto se registraba la patente a nombre de Richard Rothschild. Pues bien, hoy hemos tenido acceso, porque hemos visto la publicación de un señor que nos lo explicaba esto perfectamente, y hemos tenido acceso a esa patente. Es una patente de enfoque, perdón, esta no es, permitidme que baje un poquito, aquí la tengo, de sistema y método de prueba para esto que está pasando ahora. Como veis, la fecha de prioridad se va al día 13 de octubre de 2015. ¿Qué es la fecha de prioridad? La fecha de prioridad en una patente es aquella fecha que establece la petición de la patente, o vamos a decir así, del creador de la patente o de aquella persona que quiere patentarla, para que quede registrada como tal a todos los efectos como suya. Es decir, es algo así como reservar el copyright de esa patente, para que nos entendamos, ¿no? Y como veis aquí, tanto como inventor como cesionario nos sale el tal Richard Rothschild. Y es interesante que un banquero británico esté interesado en este tipo de cosas. No deja de sorprendernos desde que hemos empezado en toda esta andadura el número, ¿verdad?, de banqueros que se ocupan de estas cuestiones. Fijaros que es muy interesante en el resumen. Esto os va a resonar profundamente con toda la información que ya hemos visto sobre el Hanover Project, de aquella tecnología biométrica, vamos a decir así, para poder interactuar con una persona, con el genoma o con las células de una persona, por vía inalámbrica, por vía ondas tipo wifi, ¿ok? Pues bien, como veis, nos resume la patente y nos dice que se proporciona un método para adquirir y transmitir datos biométricos, por ejemplo, signos vitales de un usuario, donde se analizan los datos para determinar si el usuario está sufriendo una infección viral, como esta de ahora, que va entre el 18 y el 20. El método incluye el uso de un oxímetro de pulso para adquirir al menos el pulso y el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre, que se transmite, aquí lo veis, de forma inalámbrica a un teléfono inteligente. Yo cuando hablaba de la tecnología del Hanover Project y decía que aquello tenía la tecnología suficiente para que alguien con un simple teléfono móvil pudiera atacar tu código genético con código software, como decía el Hanover Project, pues ya veis que no estoy exagerando ni muchísimo menos, y que incluso existe la patente para tal cosa en 2015. Las personas deberían de preguntarse por qué en 2015 hay una fecha de prioridad de algo que viene en 2019. Sin embargo, yo no voy a elucubrar sobre esto, ni voy a poner en duda absolutamente nada del relato oficial, como bien sabéis, para evitar precisamente que este vídeo acabe cayendo y para intentar que permanezca, por supuesto. Pues aquí lo veis, que se transmite de forma inalámbrica a un teléfono inteligente. Para garantizar que los datos sean precisos, se utiliza un acelerómetro dentro del teléfono inteligente para medir el movimiento del teléfono inteligente y o del usuario. Una vez que se adquieren los datos precisos, se cargan en la nube o host, donde los datos se utilizan solos o junto con otros signos vitales para determinar si el usuario está sufriendo o es probable que sufra una infección viral, como esta de ahora entre el 18 y el 20. Fijaros en esto, porque esto, no sé si os habéis dado cuenta, pero este o es probable que sufra, entronca absoluta y directamente, conecta. Lo que pasa es que estas piezas, como siempre, están sueltas, el rompecabezas es enorme, la información es gigante, y es al final por pequeños flecos como este, como por lo que nos acabamos dando cuenta, pero que por supuesto tiempo al tiempo vais a ver que estas palabras que estoy diciendo ahora se confirman. Esto de que es probable que sufra conecta con esa ley Minority Report que permite adelantarse a las cosas, ¿entendido? Si bien la visualizamos en un contexto jurídico para aplicar a posibles crímenes, como nos hacía el primado negativo de Minority Report, pues aquí lo tenemos en el caso sanitario, que por supuesto es absolutamente aplicable. Dice que dependiendo de los requisitos específicos, los datos, los cambios a los mismos y o la determinación pueden usarse para alertar al personal médico y tomar las acciones correspondientes.
Os lo voy a traducir de una forma muy sencilla para lo que entendáis. Lo que dice esta patente es que esta tecnología de medición biométrica sirve para que tú en un momento dado recibas un SMS en tu teléfono móvil del Ministerio de Salud correspondiente diciéndote que se han detectado signos vitales que indican que tú podrías estar enfermo de esto que está entre el 18 y el 20, por poner un ejemplo, pudiera ser en cualquier otro ámbito, ¿verdad? Y que por lo tanto eres requerido para ser puesto bajo tratamiento médico. De lo cual negarte, no voy a especular aquí las acciones que se podrían derivar, creo que os las imagináis bastante bien. Es algo verdaderamente espeluznante si lo pensamos fríamente, pero es algo que sabíamos que estaba ahí y con lo que dábamos por hecho que nos podíamos encontrar. Y bueno, y como veis, ahí están los datos, tanto de la tecnología inalámbrica. Lo que no sabíamos es que esto estaba directamente, esta tecnología, esta gente siempre solemos decir que no dan puntadas sin hilo, ¿verdad? Y yo no sabía que esto de la ley Minority Report fuera a estar conectado precisamente con estos dispositivos de medición biométrica, de medición inalámbrica, ¿no? Dispositivos que, como vemos, van a tener una aplicación mucho más profunda de lo que yo ingenuamente supuse en un principio. Es decir, que no es baladí. Si existe una tecnología que pueda directamente alertar, alterar, modificar, beneficiar o perjudicar en un momento dado la célula, el material genético del ser humano, a través de ondas inalámbricas, esto dispara todas las alarmas. Esto es una cosa que ciertamente preocupa, asusta. Máxime como cuando estamos sabiendo, cada vez estamos más rodeados de antenas y mucho más de lo que parece. Luego os voy a mostrar un ejemplo que es muy gráfico y que si no lo conocéis podría hasta poneros los pelos de punta porque dificulta mucho el seguimiento de todo esto, pero bueno, la información está ahí, como os decimos siempre, sea agria, sea dulce, es la información y es la que tenemos. La patente existe, por supuesto, la patente está a nombre de Richard Rothschild. Todos sabemos, o abunda, vamos a decir así, la información sobre esta familia de banqueros. No vamos a redundar otra vez en lo mismo. Y por supuesto, aquí veis que, bueno, que esto va, lo que nos están diciendo directamente estas tecnologías, no me canso de decir, con fecha de prioridad de 2015, no sé ahora mismo cuándo se hizo la patente, cuándo se hizo efectiva a efectos públicos, ¿no? Creo que aquí, bueno, aquí, no, esto es otra, perdón, aquí salen distintas patentes, esta era otra. Salen otras que son muy interesantes también, luego si queréis antes de dejar la página las miramos, pero como veis existe esta tecnología para interactuar biométricamente, pero tiene, insisto, o veo yo que se le está dando un enfoque que es harto preocupante, en el sentido de que, bueno, de que ahora mismo en la era de los enfermos asintomáticos, por ejemplo, si alguien dice que un sistema de evaluación, de medición, de seguimiento sanitario digitalizado por una inteligencia artificial, por ejemplo, ha registrado biomarcadores de que usted no se encuentra debidamente y su salud no es la correcta, en el momento en que usted se niegue a ese requerimiento, pues, no sé, imagínense las potenciales posibilidades a aplicar sobre el individuo a nivel de confinamientos, de reclusión, de exclusión, incluso quién sabe si de no poder acceder a lugares públicos, etcétera, etcétera. Yo veo que es ni más ni menos que ir cerrando el cerco, de alguna forma, para que cada vez estemos más, pues eso, pues más controlados, más vigilados. Es interesante esta página porque, en fin, tiene no solo esta patente que hemos visto, sino que tiene otras relacionadas con la enfermedad y cuyas fechas de publicación no encajarían precisamente con, ¿no? Por lo menos las fechas de prioridad no encajarían precisamente con la fecha donde hay el disparador a nivel mediático de toda la alerta sanitaria, que es marzo de 2020. Es una curiosidad que quería traeros aquí. Estamos en la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, para aquellos que a veces quieren cuestionar las fuentes.
y como veis la información es veraz y tal cual os la he traído. A efectos de cualquier revisión de YouTube por parte de los revisores de YouTube, he de decir que estamos haciéndonos eco de publicaciones oficiales acreditadas y que en absoluto vamos a cuestionar ni autoridades sanitarias, ni ministerios de salud, ni relatos de ninguna clase. Aquí estamos para compartir información pública y que se considera de circulación correcta o verificada, digamos así. Supongo que lo estáis viendo. Habla de una fiebre misteriosa. Disculpad que he perdido un momento la pantalla. Que desgraciadamente mata a medio centenar de niños en India en una semana. Y al parecer, según dice el rotativo El Mundo, están muriendo muy rápidamente. Quiero recordar que India también es uno de los países que tienen una tasa mayor de aquello que acabamos de ver, como un hecho a recordar. Y muchos de los pacientes, dice, llegaron al hospital con un nivel muy bajo de plaquetas, que es un síntoma típico de las formas graves del dengue. Se siguen disparando las alertas de enfermedades infecciosas contagiadas, especialmente, también a través de otras vías, por supuesto, pero especialmente a través de mosquitos. Si recordáis, os hablábamos en el último programa o el anterior del virus del Nilo, detectado aquí en mi zona, en Tarragona, siempre presuntamente según dicen las noticias, y hacíamos alusión, nos acordábamos de que casualmente, pues a mediados de la pandemia aproximadamente, no había otro mejor momento. Bill Gates también, un proyecto directamente financiado por él, liberaba 750 millones de mosquitos transgénicos con los que se suponía se iba a luchar precisamente contra el dengue, porque bueno, se suponía que al ser mosquitos machos estériles, las hembras no podrían reproducirse y así disminuiría el mosquito. Sin embargo, no sabemos si los mosquitos aquí tienen algo que ver, si la causa pudiera ser otra, no lo sabemos, no vamos a especular con ello. Pero como veis, dice que cuando parecía que, se refiere a India, cuando parecía, que levantaba cabeza tras una terrible segunda ola de esta enfermedad, el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, vive otra epidemia devastadora que se está cebando con los más pequeños. Cientos de niños despiertan con fiebre alta y empapados de sudor, con dolores corporales, deshidratación y náuseas, informa la BBC. Al menos 50 personas han muerto ya tras presentar estos misteriosos cuadros febriles y varios centenares continúan hospitalizados. Ninguno ha dado positivo en aquello entre el 18 y el 20. Esta fiebre misteriosa, como la han bautizado los medios locales, podría derivarse de una epidemia de dengue, según los médicos de algunas de las zonas afectadas. O sea, es decir, que no tienen nada todavía, no saben lo que es. Muchos de los pacientes ingresaron con un nivel de plaquetas muy bajo, que es un síntoma típico de formas graves de esa enfermedad transmitida por mosquitos. Los pacientes, especialmente los niños, están muriendo muy rápidamente, confirma Neta Kujreta, responsable sanitario de uno de los distritos afectados, a la BBC. Sin embargo, aún no está claro si la epidemia febril que asola el norte de la India desde hace una semana está causada por dengue. Por lo tanto, no se sabe qué es lo que está ocurriendo. Y bien, amigos, de aquí nos vamos, de nuevo nos volvemos para España. Me he encontrado con un artículo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, ya no por lo que dice el artículo, sino por el medio que lo publica y por cómo lo dice. Y ahora me explico. No son pocas páginas, no son escasos los artículos del periódico El Mundo, sin ánimo de hacer una crítica directa hacia él aquí. Pero no son pocas, insisto, las páginas y artículos del diario El Mundo que hemos compartido y en las que hemos hecho merecida crítica del tono agresivo, burlón, despreciante hacia cualquier idea aleatoria o que se saliera de ese discurso lineal y fuera en paralelo ofreciendo cualquier otra explicación, insisto, de ese discurso lineal de pensamiento de colmena cuasi sectario que abunda a día de hoy, para tratar de comprender lo que estamos viviendo desde marzo de 2020. Pues bien, me he encontrado una cosa muy extraña, porque como todos sabéis hay una gran polémica con un paciente y con respecto a la ozonoterapia. Os compartimos la noticia en el último programa con Roger Mercader, de cómo el centro hospitalario en el que se encontraba esta persona ingresada, que al parecer tenía esta enfermedad entre el 18 y el 20, pues estaba empeorando constantemente y la familia propuso hacerle la ozonoterapia
el hospital se negó y tuvieron que acudir a los judiciales, a los servicios jurídicos para, a través de los medios judiciales, resolver el problema. El juez falla que la familia tiene derecho a administrar el tratamiento a este señor, y un médico especializado se desplaza, creo que desde Castellón a La Plana, creo que era así, no recuerdo bien, disculpar, para aplicarle ese tratamiento en 3 terapias por día. Al mismo tiempo que esto ocurre, durante, si mal no recuerdo, las primeras 48 horas de terapia o de ozonoterapia, el personal médico se manifiesta a las afueras del centro, hablan de chamanismo, hablan de pseudociencia, hablan de terapias no acreditadas, pero entre 24 y 48 horas ese paciente tiene una recuperación absolutamente espectacular y esa persona se encuentra muchísimo mejor. De hecho, ya veis lo que dice el titular, que el paciente de ozonoterapia de La Plana ya come y respira por sí mismo y que está a punto de salir de la UCI. Bien, lo que vamos a ver en este artículo, insisto, es muy extraño por el medio en el que nos encontramos, no por el qué, sino por el cómo, insisto. Porque yo veo que hay un cambio, no sé, y a lo mejor me estoy apresurando a prejuzgar el artículo, pero creo que hay un cambio en la dialéctica que es muy llamativo, considerando que viene del mundo, que ha sido riguroso y despectivo con aquellas personas que en cualquier momento no se han alineado con ese discurso oficial o de Colmena. Dice que la familia valora si realizará el traslado del enfermo, que ya puede incluso comer y en breve podría pasar a planta. Aquí vemos a la familia de este señor, que si mal no recuerdo, creo que era un farmacéutico, no recuerdo ahora. Y fijaros en el tono tan afable, es más, es como si este artículo lo hubiera escrito un médico por la verdad, lo hubiera escrito una persona que muestra neutralidad, es lo que me llama poderosamente la atención. Y él mismo dice: la evolución médica que refleja el equipo médico que le administra el tratamiento de ozonoterapia por mandato judicial al paciente ingresado en la UCI del Hospital de La Plana no puede ser más positiva. El domingo ya se le retiró la onda nasogástrica, por lo que Juan Francisco ya puede empezar a comer, anunciaba el abogado que representa a la familia, haciéndose eco del estado de salud actual en el que está el paciente, cuya mejoría podría llevarle en los próximos días a abandonar la unidad de cuidados intensivos en la que ha pasado todo el mes de agosto. Tal y como destaca uno de los expertos médicos en el tratamiento de ozonoterapia, insisto, era tratada, tildada de pseudociencia, de chamanismo, de todo, hace unos días, pues dice que tal y como destaca uno de estos expertos médicos que ha recibido sobre el tratamiento de ozonoterapia que ha recibido Juan Francisco y que ha estado muy pendiente de su evolución, si no hay nada que se complique y se mantiene su evolución actual, que ya le permite estar sin respirador todo el día y empezar a comer, el paciente tratado con ozonoterapia podría abandonar la UCI de manera inminente, es decir, durante estos próximos días, y pasar así a planta, donde seguirá recuperándose. Así las cosas, y teniendo en cuenta que el ingreso en planta del hospital no se alargaría en principio más de una semana, este mismo médico citado, que se encarga de realizar ensayos clínicos administrando ozonoterapia a pacientes críticos de esto de entre el 18 y el 20, el traslado a otro hospital ya no es tan necesario como se valoraba hace una semana, cuando la presión de los sanitarios de la Comunidad Valenciana se evidenció en concentraciones y la situación en el hospital era muy tensa, ya que en estos momentos el plan de choque del tratamiento ya hace días que finalizó y solo hay un mantenimiento del mismo, indica este experto, que ciertamente lo es, que ha aconsejado a la familia que valore el traslado de Juan Francisco, más si cabe, cuando llevarlo a otros centros hospitalarios no está siendo un proceso fácil. Como veis aquí, el mismo médico hace una valoración de esas concentraciones, de esa resistencia, de esa presión brutal que recibieron por parte del centro médico. Manifestaciones que no habríamos de olvidar porque llaman la atención en cuanto a, a la resistencia tozuda, hemos de decir, a la resistencia tozuda de esta gente. Disculpad que parece que el enlace está roto, no abrió el que tenía que abrir. Bueno, en cualquier caso, dice que
Que recordar que el pasado viernes 27 de agosto el juez acordaba levantar la medida cautelar aprobada el 10 y ratificada el 13 de agosto y que permitía el tratamiento de ozonoterapia aplazando su efectividad al 1 de septiembre. Esto de que el juez acordaba levantar la medida cautelar llevó a confusión y a un montón de titulares amarillistas y falsos que lo que decían era que el juez se había retractado dándole la razón al hospital. Os invito a que veáis los medios de comunicación, yo no me he preparado los artículos, que se expresaban en ese sentido, es decir, aprovecharon este levantamiento de la medida cautelar aprobada el 10 y ratificada el 13 para decir que el juez había reculado. En este sentido, subrayar que la familia de Juan Francisco, el equipo médico que le ha administrado ozonoterapia y el letrado que asiste la causa, tras conocer la decisión del juez de levantar la medida cautelar de manera definitiva el 1 de septiembre, realizó un comunicado público este pasado fin de semana en el que califica la resolución judicial del juez magistral titulado del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Castellón como correcta y ajustada a derecho. Obviamente, tanto el abogado de la familia como la familia estaban contentos, no tenían ningún problema, porque, según reza este comunicado, la decisión del juez, y aquí es la clave de que él suspendiera la medida cautelar, atiende a la mejoría espectacular del paciente desde que comenzó la ozonoterapia, por lo que ha desaparecido así la razón que motivó la adopción de la medida cautelar por parte del juzgado castellonense que autorizaba la administración del tratamiento de ozonoterapia a Juan Francisco. Indicar también que el magistrado no atendió con dicha resolución la solicitud de la familia del paciente que a través de su abogado Borja Gómez Martínez Fresneda presentó solo un día antes, el jueves 26 de agosto, un nuevo escrito al juzgado en el que rogaba a su señoría que mantuviera la medida cautelar durante 2 semanas más. 2 semanas, prosigue citando textualmente, son un plazo prudencial que se estima necesario para la completa recuperación del paciente y su salida de la UCI, destacaba el escrito en el que la familia del paciente informaba al juez castellonense que la fase de choque de la terapia con ozono que ya ha acabado ha sido un éxito y lo que ahora se recomienda es una fase de mantenimiento durante 2 semanas. Junto al escrito que pide al juez que mantuviera las medidas cautelares aprobadas durante 2 semanas más, el abogado de la familia adjunta informe con los datos clínicos proporcionados por el equipo médico de Juan Carlos Pérez Olmedo. El informe evolutivo aportado por La Palma omite que el paciente pasó de una situación de gravedad crítica a una mejoría franca en un periodo de 14 días, así como que Juan Francisco ya no es dependiente del respirador las 24 horas del día, sino que ya es capaz de respirar por sí solo sin ninguna ayuda de maquinaria durante parte del día, dato que consideramos muy importante. A mí lo que me parece de gravedad crítica es que el informe evolutivo aportado por el hospital omita, previa pataleta estúpida infantil por llamar pseudoterapia y tratar de chantas prácticamente a este médico y a este sistema terapéutico que ellos no reconocen porque no está en su vademecum, porque no está en su Biblia, porque no está en su dogma, porque es lo que les pasa, porque esto es ciencia, tiene su comprobación, tiene su estudio, tiene su ensayo detrás. Pues lo que pasa es que esta gente, lo de perdón, me equivoqué, no saben hacerlo. Mire usted, no saben hacerlo. Aquí, fijaros, insisto, es sorprendente porque esto es el mundo, nos habla de policías por la libertad. Insisto que hay un cambio en la dialéctica de este periódico que a mí me está sorprendiendo muchísimo, y no con ello quiero decir, señores, el mundo se ha cambiado de camisetas, ha venido... No. Me llama la atención por otros efectos que conjeturo, que pienso en mi cabeza y que no quiero decir aquí. Nos habla del crowdfunding que han hecho Policías por la Libertad. Fijaros, dice, compuesta por policías nacionales, agentes locales, guardias civiles, Mossos, ertzaintzas, portuaria, bomberos, militares, vigilantes y ciudadanos, la Asociación Policías por la Libertad ha confirmado que iniciará una campaña de recaudación de fondos a través de crowdfunding para ayudar a la mujer de Juan Francisco, el paciente que ha recibido un tratamiento de ozonoterapia por mandato judicial, con el objetivo de apoyarle a sufragar los gastos que le ha generado administrar este tratamiento. Por supuesto, la salud pública no se ha hecho cargo, le ha tocado a ella hacerse cargo de todo. ¿Qué tanta polémica ha causado entre el sector sanitario a su marido? Bueno, ellos lo llaman polémica, yo lo llamo un zas en toda la boca, que se le haya salvado la vida a una persona con una terapia que el propio centro hospitalario estaba negando, pataleando, llorando como niños infantiles, manifestándose. No se manifestaron por los derechos y las libertades de los españoles ni por otras cosas.
cuando los encerraron, pero sí por esto, por lo visto, sí que se arrancan las vestiduras y se arrancan las camisas, ¿no? Estos colectivos médicos que a mí cada vez me recuerdan más a esa idiosincrasia que había en ese Sanedrín de la época de Jesús de Nazaret, ¿no?, entre los judíos. Dice que responsables de esta asociación de carácter estatal, fijaros lo bien que se habla de policías por la libertad cuando eran unos, bueno, se les tildaba, perdón, de negacionistas y se les ponían 1000 descalificativos encima. Dice que han destacado que la campaña aún no se ha iniciado porque está pendiente de que la mujer del paciente establezca el importe que ha tenido que abonar hasta finales de agosto. Que Vanessa, la mujer de Juan Francisco, que se ha tenido que hacer cargo de todo, del traslado del médico de la capital a La Plana, ¿no? Hace unos 20 días, supongo que el hospedaje, etcétera, etcétera. Y bueno, dice que de igual manera estas fuentes han indicado que también se está esperando que la mujer del paciente cuantifique lo que en principio podría costar un traslado del paciente a otro hospital que estuviera ubicado fuera de la Comunidad Valenciana y mantenerlo en dicho centro hasta su total recuperación, que era lo que decíamos al principio, ¿no? Y es que viendo la evolución que está teniendo el propio médico que le ha hecho el tratamiento con la ozonoterapia, parece ser que le ha dicho, dice, bueno, espera, ahora se ha aflojado la tensión, a lo mejor no nos vale la pena trasladarlo y ya directamente cuanto antes le den el alta mejor. Y fijaros porque esto es flipante. Dice que la asociación Policías por la Libertad, que nació a consecuencia de la pérdida de derechos y libertades durante el año 2020, fijaros, nació a consecuencia de la pérdida de derechos y libertades. Está diciendo el diario El Mundo. Durante el año 2020, cuando a los que denunciábamos esto, el mismo diario El Mundo nos ha llamado negacionistas 400 millones de veces antes de que cambiaran el término negacionista y se los pusieran a los que tienen duda de aquello, ¿no? Bueno, pues me parece alucinante, de verdad, el cambio de dialéctica, el cambio del tono, me parece muy sorprendente. Y no creo que sea una corazonada por parte del medio, creo que, insisto, que hay un trasfondo que a mí me huele a pólvora, no voy a conjeturar con ello, ni voy a señalar con mi dedo acusador a nadie sin tener pruebas de nada, por supuesto. Pues dice que esta asociación, que nació como consecuencia de la pérdida de derechos y libertades durante el año 2020 y por el gran declive económico al que fue sometido el país, ha estado velando desde que comenzó la enfermedad y la alerta. Es decir, más de año y medio por defender los derechos fundamentales y las libertades de los españoles en lo que consideran que ha sido un estado de excepción encubierto en el que se han vulnerado continuamente los derechos y libertades de los españoles, tal y como así ha determinado recientemente el Tribunal Constitucional. Joder, la madre que me parió 40 veces, pero esto era lo que denunciábamos yo, lo que denunciaba la gente del canal La Coria, lo que han denunciado los Barea, lo que ha denunciado Iru, lo que ha denunciado 40.000 millones de personas por ahí, y a causa de eso hemos sido llamados negacionistas. Policías por la Libertad han sido llamados negacionistas, abogados por la verdad han sido llamados negacionistas, médicos por la verdad han sido llamados negacionistas, joder, precisamente por defender la misma cosa, y son estos mismos medios los que nos han dado una manta de hostias por expresarnos en esos términos. ¿No os parece harto llamativo este cambio de discurso? ¿No os parece que algo huele a pólvora de fondo aquí? En estos momentos, Policías por la Libertad está apoyando a Vanessa y a todos aquellos familiares que de forma valiente y oponiéndose al sistema sanitario, ¡wow!, ¿veis esto? Requieren administrar a sus familiares enfermos con esto un tratamiento de ozonoterapia para salvarles la vida. Nuestro interés es apoyar a todas las personas que deciden hacer uso de esto, de la ozonoterapia, porque consideramos que es un tratamiento adecuado para tratar los efectos de la enfermedad en los pacientes críticos que están en las unidades de cuidados intensivos. Ponen de relieve responsables de esta asociación que están en contacto con numerosas personas de toda España que defienden el tratamiento de ozonoterapia, pero bueno, no defienden solo eso, defienden prácticamente en línea general lo que defendemos todos. ¿No os parece flipante el cambio en la dialéctica? ¿No os parece que esto no tiene sentido viniendo de esta gente? No sé. ¿Qué os parece a vosotros? A mí me huele a chamusquina, pero alucinante, vamos, me huele pero muchísimo a chamusquina. Yo ciertamente no me creo que estas personas hayan tenido esa corazonada y que ahora de repente pues se hayan vuelto pues medios neutrales, medios que han dicho, hostia, vamos a ponernos a favor del pueblo, pero ¿no os parece verdaderamente llamativo el tono que emplea la publicación? En fin, es harto extraño. No sé si sabéis que recientemente se le atribuyen a un director de CNN, ahora no recuerdo si es CNN, CNBC, disculpad. Vamos a decir, para no incurrir en errores mayores,
que se le atribuye una grabación a vamos a decir, a un CEO, a un importante cargo de un medio de comunicación de los más importantes de Estados Unidos, donde él decía que habían recibido órdenes ya de ir aflojando con las noticias de todo esto que ha estado pasando desde marzo de 2020 y comenzar a apretar, que ahora llegaba la época de comenzar a apretar con las noticias del clima. Mucha gente se ha hecho eco de todo eso. Yo no sé qué opináis vosotros, amigos. A mí me parece cuanto menos llamativo, y luego encima ves que se vienen estas cosas y dices, pues macho, blanco y en botella, a ver si va a ser leche, ¿no? En fin, es lo que me da por pensar. Bien, aquí lo veis, el cambio en la dialéctica es brutal. Insisto, si os leéis el artículo os va a parecer que estáis leyendo de salud, que estáis leyendo un blog alternativo. Es curiosísimo. Yo no sabría qué explicación darle. Bien, amigos, en el tema de estas tecnologías inalámbricas que todos hemos hablado y que pensamos que pudieran, aquí no estamos diciendo nada, ni estamos poniendo nada en cuestión, por supuesto, pero que pudieran, obviamente, cuando hemos hablado de tecnología biométrica, pues una tecnología biométrica es aquella que te permite interactuar con el código genético, o a nivel celular o a nivel neuronal. Os traíamos también un artículo otro día de la interacción vía inalámbrica a través de ondas de luz. Pues nos parece llamativo el hecho de que, de que esta tecnología, por la cual estamos todos pendientes de a ver si vemos la antena aquí, o a ver si la vemos allá, o a ver si la vemos acullá, pues no solo se pone en las antenas, según parece. Mirad, vamos a leer y así aprendemos un poquito todos juntos sobre esta tecnología, ¿no? Dice que así funciona y que podría usar tecnología LED. La semana pasada, tecnología LED. He dicho bien, tecnología LED, tecnología de luz. La misma tecnología de luz que servía ahora para interactuar con las neuronas y a nivel celular, pues podría servir también la tecnología LED de luz para propagar esas ondas. Entonces dice que la semana pasada os contábamos más sobre el FI, una nueva conexión a Internet inalámbrica que utilizaría como infraestructura el alumbrado público de las ciudades. Fijaros que habla en supuesto, que pudiera ser, ¿no? Es lo que te dan a entender aquí. Como infraestructura el alumbrado público de las ciudades. Sin embargo, parece que las farolas, como las que usted tiene en su parque o delante de su casa, también pueden ser atractivas para instalar en ellas la otra gran red que se espera en el corto plazo, ¿vale? La red esta que todos sabemos. Este artículo observado en singular puede parecer a lo mejor irrelevante, intrascendente, pero insisto, si os acordáis de la información que os traje en el último directo, que hablaba precisamente de cómo se podía interactuar a nivel neuronal, vamos a decir así, biomédicamente, con el cerebro a través de la luz, pues es muy llamativo. Es llamativo en el sentido de que, por ejemplo, aquí veis este operario está con una farola. Esto me lo he encontrado, veis el vídeo, tiene el sello de TikTok. Yo no sé de dónde vendrá, pero mirad lo que pasa aquí. Este tipo, yo no sé, entiendo que debe ser operario de alumbrado público, no sé, no quiero... Fijaos, aquí veis la farola, por supuesto, ahí veis que es una farola de LEDs, tiene dos hileras centrales y si mal no veo, no sé si las tiene al exterior también, bueno, no lo sé, pero fijaos en esto. Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué veis ahí? Es decir, que utilizaría, ¿no? Que pudiera ser. Yo no sé si a lo mejor nos la están colando por la puerta de atrás con toda esta tecnología. Yo no lo sé, insisto. Eso está. Recordad la patente Rothschild que hemos visto al principio cuando os la traje en este programa. Como veis, estaba la fecha de prioridad, 13 de octubre de 2015, es lo mismo que hemos visto antes, solo que este programa, claro, pues este programa ya tiene un tiempito, no lo tengo fechado, pero tiene un tiempito. Fijaros, este comentario está fijado hace 11 meses. Entonces, como veis, las cosas se conectan, la información tiene su sentido. Sí, me gustaría recordar... siete, no son algo así como máximas, pero son 7 frases que tenía Orwell. George Orwell, que sabéis es el seudónimo de Eric Blaine, un escritor británico excelente que escribía posiblemente de las mejores plumas que han habido, bueno, junto con Huxley, por supuesto.
Y él tenía 7 frases lapidarias hacia el totalitarismo, ¿no? Ese totalitarismo del que... Yo os traje aquí una información de Yuval Noah Harari hacia el año pasado. Me pareció el artículo buenísimo, fundamentado. Obviamente es un tipo que sabe de lo que habla, es un... Pues si mal no recuerdo, es un politólogo israelí, un analista político. Disculpad que no recuerdo tampoco exactamente. Lo que pasa es que luego descubrí que los libros de Yuval Noah Harari son promocionados por tipos como Bill Gates, que incluso creo que le ha escrito alguna carta, algún prólogo, alguna crítica, por supuesto favorable, pública, a Yuval Noah Harari, ¿no? Entonces aquí vas pegando tropezón tras tropezón con la gente, pero bueno. De esas frases lapidarias de Orwell, la primera era destruir la libertad. Yo creo que destruir la libertad a medida que pensemos. No hace falta irse muy lejos. Usted acuérdese de enero 2019 y compare ese enero 2019 con enero de 2021. Acuérdese dónde estaba simplemente 2 años antes. Y si quiere 3 años antes, ¿no? La libertad se está viendo restringida a unos niveles brutales. Si consideramos tecnologías como esta patente Rothschild que hemos visto, es brutal, es demente y, por supuesto, cada vez se va a impeler a la propia sociedad para que sea policía de la propia sociedad y amén de todos los medios coercitivos de control, de manipulación, de represión y, por supuesto, de esclavitud, esa esclavitud invisible, es aquella cadena que le atan que no es capaz de verla. El que no ve sus propias cadenas pues jamás tratará de romperlas, por supuesto. Decía la segunda frase de Orwell, empobrecer la lengua. Esto de empobrecer la lengua, si os fijáis, la estupidez cada vez está más de moda, ¿no? El ser idiota, el ser esperpéntico y el ser burro y el salir haciendo el imbécil en TikTok, en YouTube, etcétera, es algo que se premia con millones de seguidores que a su vez se traducen en una remuneración importante para esas personas. Y ¿qué pasa? Que los chicos acuden, vamos a decir así, la sociedad más joven, la más vulnerable siempre, por supuesto, acuden a estos influencers, a estos youtubers, a verlos cómo hacen auténticas imbecilidades, y se están convirtiendo de alguna manera en estereotipos de la sociedad, se están convirtiendo en el ejemplo a seguir. Claro, fíjate, aquel siempre está haciendo el idiota y mira qué bien le va a la vida, ¿no? Será que hacer el imbécil es bueno y tenemos que comportarnos como subnormales, ignorar el estudio más que aquel que nos imponen las materias obligadas de la UNESCO, ¿no? Que no se libra a nadie. Pero si os fijáis, la música cada vez más patética, más pésima. Me refiero sobre todo a la música que más triunfa en el mundo, ¿no? Que tiene una lengua asquerosa, con unas canciones escritas que seguro que mi perro escribiría mejor y eso que no habla el español. Y de alguna manera esto se traduce en que la gente, a base de ver música basura, a base de escuchar a imbéciles y a base de copiar a idiotas, pues se acaban comportando como ellos, acaban hablando como ellos, por supuesto, se acaba embruteciendo el intelecto y la lengua del ser humano, ¿no? Recordar esa imperdible exposición de Carmen Jiménez Huerta de la programación neurolingüística, lo importante que es el lenguaje, ¿no? También en alusión al ya fallecido doctor Miguel Ruiz, ¿no? La importancia de ser impecable con tus palabras, ¿no? Que decía él en ese pequeño pero profundísimo libro de los 4 acuerdos. Pues empobrecer la lengua es una de las claves para que la sociedad se vuelva cada vez más pésima y más maleable. Otra de ellas era abolir la verdad. Obviamente, para abolir la verdad usted tiene que instalar una policía de la verdad. Ya no basta solo con la crítica por parte de medios, por parte de periodistuchos, por parte de Belénes Esteban por ahí, por gente así. No, sino que abolir la verdad directamente a través de la canalización y del flujo de la información para que solo cobre visos de realidad a efectos públicos como información acreditada o veraz, aquella que esos verificadores, que no son ni más ni menos que esa policía del pensamiento, pues digan que es la correcta. Suprimir la historia. En esto de suprimir la historia, en fin, habría mucho que hablar. Simplemente voy a decir que a efectos de Europa, no recuerdo qué país miembro era, pero creo que era un país miembro de la Comunidad Europea, si mal no recuerdo, ya han presentado un anteproyecto de ley para suprimir la clase de historia y no recuerdo qué otra clase era, historia y... No recuerdo si historia y arqueología, porque arqueología no está en primaria, por supuesto. No recuerdo. 2 asignaturas que las querían cambiar por climatología y por sexualidad de género, ideología de género. En la quinta frase de Orwell, negar la naturaleza, eso es algo
que obviamente nos encontramos con ello cada día, y aquellos que somos terraplanistas, por supuesto, denunciamos a voz mayor, ¿no?, que se está negando la naturaleza para comprender el mundo. Negar la naturaleza también se pueden comprender sin meternos en el tema de la tierra plana, por supuesto, como el hecho de que el ser humano niegue su propia naturaleza o, en efecto, que prescinda de su sistema inmunológico, de su perfección biológica para luchar contra cualquier presunto agente, y que niegue esa naturaleza propia que le dota de fuerza para hacer esa lucha a favor de posibles tratamientos o terapias. Sexta frase de Orwell: propagar el odio. Esto no podía faltar. Propagar el odio es algo que ahora mismo lo estamos viviendo en su máxima expresión con toda esta ideología LGTBI, QJHK, MQA, porque no sé cuántas letras tiene ya, con toda esta ideología LGTBI sorosiana, ¿vale?, que ha generado una guerra de hombres y mujeres que no existía y que no existe ciertamente más que en algunas cabezas calenturientas, eventualmente pintadas de color violeta o rosa. Y se ha propagado el odio, por ejemplo, de aquellos que se han puesto el tratamiento contra los que no se lo ponen. Ahora mismo está en esa fase. Y la séptima fase pues era la de aspirar al imperio. Y ese aspirar al imperio se puede llamar New World Order, se puede traducir en ese nuevo orden mundial que a día de hoy, ya sin anestesia, sin ocultarse y abiertamente, todos los políticos proclaman que necesitamos. Simplemente para aspirar al imperio, yo quiero dejar una reflexión también, y es que hay muchos reyes, pero hay un solo trono. Y yo creo que los ambiciosos se acabarán sacando los ojos los unos a los otros, porque precisamente la gente materialista se condena a través de su propio materialismo. Y bueno, para terminar, me gustaría concluir con lo que fueron las normas éticas sobre experimentación en seres humanos del Código de Nuremberg. No para redundar sobre el propio Código de Nuremberg, sino para dejaros una reflexión al final del mismo, ¿no? Decía en 1997, el Código de Nuremberg fue publicado el 20 de agosto de 1947, como producto del juicio de Nuremberg en agosto de 1945 a octubre de 1946, en el que, junto con la jerarquía nazi, resultaron condenados varios médicos por gravísimos atropellos a los derechos humanos. Nosotros no estamos reafirmando que lo que diga esto sea real, simplemente estamos leyendo textualmente el texto. Dice que dicho texto tiene el mérito de ser el primer documento que planteó explícitamente la obligación de solicitar el consentimiento informado, expresión de la autonomía del paciente, y que sus recomendaciones son las siguientes. 1. Es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano. 2. El experimento debe ser útil para el bien de la sociedad y reemplazable por otros medios de estudio y de la naturaleza que excluya al azar. 3. Basados en los resultados de la experimentación animal y del conocimiento de la historia natural de la enfermedad o de otros problemas en estudio, el experimento debe ser diseñado de tal manera que los resultados esperados justifiquen su desarrollo. Bueno, nos sigue hablando de experimentos en todos sus puntos, tiene 9, pero como veis es absolutamente esencial el consentimiento voluntario del sujeto humano en su punto 1. Yo voy a dejaros una reflexión para terminar con respecto a esto del Código de Nuremberg. Había mucha gente por ahí que decía que ya íbamos a tener los juicios de Nuremberg, o que ya se estaban haciendo esos juicios de Nuremberg, que estaban a punto de salir, que el cabal iba a caer, que la élite, que no sé qué. A mí todo eso me ha recordado a la paja y al humo de QAnon. Como sabéis, el canal de Coria siempre ha defendido que QAnon era una operación interna de contrainformación, que QAnon descubrimos que estábamos en consonancia con los Barea, con Irulan Ducci, porque de hecho ni nos conocíamos cuando hablábamos de esas cosas, pero qué bonito ver que estás en consonancia en los hermanos en ese sentido, y que ciertamente era una operación, o lo que parecía una operación blanca. Pues bien, hemos de poner de relieve que precisamente las personas que impulsaron los juicios de Nuremberg son las mismas personas que a día de hoy están detrás de lo que nos está pasando. Son los mismos padres del Estado, son los mismos jefes visibles y desgraciadamente invisibles del Estado profundo los que están detrás de esas acciones, por lo cual mi fe hacia que algunos de estos estamentos puedan hacer algo por nosotros son absolutamente nulas. No creo que de esta gente salga nada que vaya en favor nuestro, pero sí que creo, insisto, y no me duele la boca decirlo, en la acción individual que estáis haciendo cada uno de vosotros desde vuestro lugar y, por supuesto, afectando vuestro entorno inmediato, ¿no? Y creo que eso es lo que nos queda por delante. Creo que eso es
lo que nos toca hacer por el momento en el que estamos viviendo. Creo que mucha gente no va a querer romper su burbuja personal, no van a querer enfrentarse a la realidad. Ellos, como le decía Morfeo a Neo, saben que algo no encaja, saben que algo no está bien, lo tienen ahí como una astilla metida que no los deja, pero no son capaces de romper esa burbuja y de abrir los ojos para ver que efectivamente nada calza y que nos están llevando, o que pretenden llevarnos, hemos de hablar con correctitud, hacia un futuro muy muy negro en el cual, por supuesto, muchos de nosotros no vamos a estar, no vamos a aceptar y no vamos a asumir las medidas draconianas que esta gente nos quiere imponer. Dracón ya desapareció de la historia hace mucho tiempo, tuvo su momento y ahora no es su momento, ahora es el nuestro, queridos amigos. Así que os esperamos en programas interesantes, en tertulias en las que, por supuesto, siempre quiero que participéis vosotros también y que estéis ahí con nosotros apoyándonos. Me vais a disculpar que tengo por aquí a este personaje que se ha querido venir a terminar el directo con todos vosotros porque bueno, pues me quiere mucho y me echa de menos. Sin más, queridos amigos, muchas gracias por acompañarme. Os mando un fuerte abrazo a todos y que la paz y la fuerza sean vuestros corazones. Venga, un saludito fuerte.